titulado nuestra reflexión del día de hoy, articulando actores en el estudio bíblico. Estos actores quiere decir elementos que se conjugan y que participan en el proceso del estudio bíblico y por supuesto de la enseñanza bíblica. Como hemos dicho, hay una conexión ineludible entre el estudio bíblico y la enseñanza bíblica. Y no se puede enseñar bien las escrituras si no se estudian bien las escrituras. Entonces, en esta noche estamos pensando en que hay al menos 4 actores, podríamos decirlo así, en el proceso de estudio bíblico y de enseñanza bíblica. Esos actores serían el Espíritu de Dios, el texto bíblico, la persona, el individuo que está estudiando y los recursos extrabíblicos que puede utilizar en ese proceso. Entonces, tengo aquí un pequeño quiz. Y en este momento, Hola Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, el desafío para ustedes en este momento es conectar las letras con los números. Ahora, es un ejercicio, solo una propuesta, los números que aparecen ahí en el porcentaje, quizás cuando hablemos ahorita más adelante van a ver que es solo un intento de escribir alguna verdad. Puede ser bastante dado para, digamos, reflexionar, o más que reflexionar, replantear qué indican esos números de porcentaje allí y probablemente se puede entonces replantear unos mejores porcentajes según a ustedes les parezca, pero es un intento de que ustedes miren en la izquierda 4 componentes de una presentación bíblica. Estamos pensando en que alguien estudió las escrituras para armar una enseñanza bíblica y esa enseñanza bíblica entonces podría tener estos 4 aspectos. Y en la derecha hay 4 distribuciones de porcentajes de cuál sería para cada uno de esos elementos que están a la izquierda la mejor descripción en cuanto a distribución entre el Espíritu de Dios y el individuo, el ser humano que transmitió la enseñanza bíblica. Entonces, ¿cómo se conectarían esos 4? Así que, por favor, piensen allí un par de minutos y en el chat pueden ir colocando sus propuestas. O mejor, no las coloquen todavía y cuando yo les diga ya, cada uno en el chat escribe la letra tal con el número tal, la letra tal con el número tal. Entonces, en la izquierda dice el contenido de la enseñanza bíblica, en lo que respecta a la información que se transmite. La B es la percepción que deja en el público o en quienes escuchan la enseñanza bíblica, la impresión que produce. La C habla del poder, el impacto, el efecto que la enseñanza bíblica tiene en las personas que la escuchan. Y la D habla acerca de la presentación en sí misma, del estilo, de la estética de la enseñanza bíblica. Entonces, recuerden no ponerlo todavía, síganlo pensando y ahorita cuando les diga ya, cada uno en su chat pone rápidamente letra tal con número tal. Bueno, perdón, solo una pregunta. Es que el B, la percepción, impresión, ¿a qué es que se refiere? A la forma en que lo perciben las personas que atienden a la enseñanza bíblica. Ah, listo. Lo que ellos ven, lo que ellos sienten en un sentido, lo que ellos piensan. Listo. Gracias. Buenas noches a Gats, no sé quién es, pero bienvenido. Y estamos haciendo un pequeño ejercicio donde vamos a tratar de conectar las 4 letras de la columna a la izquierda
con los 4 números de la columna de la derecha. Los elementos que hacen parte, digamos, de una enseñanza bíblica. Estamos pensando que alguien estudió las escrituras, preparó una enseñanza bíblica y la presentó. Y entonces de esa enseñanza bíblica uno podría hablar del contenido, la percepción, el poder y el estilo. El contenido habla de la información que se presentó, la percepción habla de la sensación que generó en quienes lo escucharon, el poder habla del efecto que tuvo en las personas que lo escucharon, la percepción y el efecto no es necesariamente el mismo, y la D habla del estilo, de la estética de la enseñanza, de la presentación en sí misma. Bueno, un minutico más. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Al que pueda abrir la cámara, mejor. Siempre es más chévere interactuar con los hermanos, viéndolos que están ahí, que no están dormidos. Ah, Giovanni. ¿Qué significa GATS, hermano? Son las iniciales bueno, ahí están de los cuatro, ahí falta una S, Ah, ok. Ese las al iniciales cuadrado. de los nombres, sí. Bueno, listo. Entonces vamos a ver la propuesta que yo tengo para conectar estas 4 cosas. Y si alguien quiere objetar alguna, quiere polemizar acerca de alguna o proponer un cambio en los porcentajes, claro, eso es parte precisamente del objetivo. Bueno, ay, debería haber dicho que pusieran en el chat primero y después esto, pero bueno, ustedes pongan en el chat lo que tenían, a ver si coincide. Lo acabé de borrar. De hecho, lo más interesante es aquellas que no coincidan. Por ejemplo, veo que algunos asociaron A con 2. Eso está interesante. El contenido Por el con, concepto de percepción. ajá, Inicialmente yo había colocado con 2, pero no tenía claro lo que era la percepción. Y ya ajá, después la cambié pensando que era lo que era. ok. Ok, sí, como les digo, esto es supremamente abierto a debate e interpretación, pero quería transmitir la idea de que hay un espectro de elementos en la enseñanza que va desde cosas que obviamente dependen enteramente del Espíritu de Dios y otras que dependen básicamente enteramente del individuo que se para ahí al frente o se sienta con el grupo de estudio a transmitir la enseñanza. Y entre esas 2 cosas hay otra serie de elementos en donde es muy difícil discernir y distinguir qué hace el Espíritu de Dios y qué hace uno. En realidad es el proceso de estudiar las escrituras y enseñar las escrituras tiene un componente que no es discernible desde el punto de vista humano en el sentido que hay una conjunción entre Dios perfecto, glorioso, poderoso, haciendo su obra eterna a través de un ser humano imperfecto frente a otros seres humanos imperfectos. Y entonces hay una unión de cosas divinas y cosas humanas bastante compleja y por supuesto muy interesante. Entonces, pues allí en la propuesta decía que, por ejemplo, el contenido, que es lo que se plasma en el bosquejo y se le cuenta a las personas que lo escucharon, pues principalmente depende del predicador, ¿cierto? Porque ese individuo no le puede echar la culpa a otras personas de qué fue lo que dijo y qué fue lo que presentó, pero sin duda creemos que aún en el proceso de decidir qué coloca y en el momento de presentarlo aún, pues tampoco se puede obviar que el Espíritu de Dios siempre está allí. Se espera que la persona, no solamente en la previa, en la preparación, sino en la exposición misma, esté siendo guiado por el Espíritu de Dios.
pero a las embarradas que hace no le puede echar la culpa al Espíritu de Dios. Entonces, la propuesta es que mayoritariamente lo que se presenta depende del predicador, pero por supuesto no es un ejercicio netamente académico donde yo reuní una información y la transmití. Creemos que el Espíritu de Dios está guiando instante por instante al predicador, o así debería ser. No sé si hay alguien que quiera debatir al respecto de eso o comentar al respecto. Le cambiaría el porcentaje 70-30. Justo después de haber hecho la diapositiva, yo los tenía 80-20 y decidí cambiar a 30-70. Porque es muy difícil decir cuánto es del ser humano, cuánto es del Espíritu de Dios. Pero ahí quería llamar la atención de que es una responsabilidad primordialmente del ser humano lo que se termina presentando en el contenido. Bueno, Me llama la entonces, atención, me sí, llama la señor. atención lo que escribió el hermano Camilo, y pudiera ser también, él sí repitió números. Nosotros, como digamos, estamos muy acostumbrados a que no hay que repetir números, pues no repetimos. Pero, por ejemplo, percepción, colocó uno el espíritu 100%, y no me parece nada disparatado, porque finalmente es el Espíritu Santo el que hace la obra. O sea, hasta donde realmente no somos Espíritu Santo, decimos nosotros. Entonces de aquí le estamos dejando un 30% al predicador. Es posible. Bien, bueno, entonces quizás sí, lo más fácil de arrancar es aquella en que todos estuvimos de acuerdo, C1, el efecto, el impacto desde el punto de vista ante todo espiritual que la presentación de las escrituras tiene, pues es una cosa que depende enteramente del Espíritu de Dios. Si esa presentación de las Sagradas Escrituras produjo un fruto espiritual, trajo un cambio, abrió los ojos del entendimiento, eso solamente depende del Espíritu de Dios. No importa cuán poco o cuán mucho esfuerzo haga el predicador, cuando el Espíritu de Dios decide abrir los ojos de alguien o traer el constreñimiento a alguien, a exhortar a alguien, pues sin duda el Espíritu de Dios lo logra. Entonces ahí todos estábamos de acuerdo, no hay ninguna discrepancia en que ese es uno. En cuanto a que el contenido dependía mayoritariamente del predicador, pero no enteramente del predicador, a ver qué alternativas había. Bueno, más de uno propuso que dependía 70% del espíritu y 30% del predicador. Interesante. ¿Hay alguien que quiera explicarnos un poco por qué pensó así? Eh, si algo yo lo digo, digamos que yo tomé el tema del contenido, no sé si de pronto lo había entendido mal, sino como qué es lo que debo escoger para llevar a la iglesia. Entonces, si yo lo escojo según mi percepción, pues muy probablemente lo voy a tomar a lo que yo pienso, a lo que tal vez considero que sea lo mejor, diferente al contenido que tal vez yo elija siendo guiado por el Espíritu. Entonces, por eso consideraba que era el contenido más guiado por el Espíritu, mejor que fuese guiado por el Espíritu, pero esa fue como la elección mía. Entiendo. Y me imagino que los que propusieron eso, de alguna forma estaban pensando en ese escenario ideal. Ah, bien, Adrián, cuéntanos. Vale, perdón, no te quería interrumpir, Hans. Yo tengo la, la idea de, bueno, sabemos que las escrituras en muchos aspectos, si son la revelación de Dios, también lo hace por medio de unos autores inspirados y guiados por el Espíritu Santo. En ese sentido, la preparación del contenido pues para predicar viene con una parte que históricamente ya está 100% inspirada por el Espíritu Santo, no a través de uno, pero uno sí tiene como esa responsabilidad de elegir, de buscar, de discernir qué pasajes o versos son más apropiados, y entonces ahí vendría el 30% del predicador, porque nosotros ya tenemos las revelaciones allí, y esa parte de elegir con mucho cuidado, y también como dice Josué, guiados por el Espíritu Santo, pues hace que nuestro trabajo al momento de hablar, de compartir, sea mucho menor. No dejamos de ser instrumentos del Espíritu, o más bien de Dios a través del Espíritu. Ujú. Bien, bien, entiendo eso.
Sí, Juan Camilo y después Gustavo Adolfo. Sí, no solamente, buenas noches, mis hermanos, Buenas no noches. solamente pensando en el escenario ideal, básicamente, o sea, am, aunque en últimas todo se materializa en un hombre tomando una decisión, básicamente, cuando alguien decide predicar algo, lo que se ve es un hombre tomando una decisión. eh, pues sencillamente pensé en que ese hombre debería estar, aunque es el que toma la decisión, debería estar 100% en el espíritu, pero pues en últimas es sencillamente el hombre el que toma la decisión de lo que se va a enseñar o no, ¿no? Entonces, sí, el escenario perfecto debería ser, no sé, 99%, 1%, eh, algo así. Pero sí, sencillamente quería comentar eso, sí. Bien, gracias. Sí, Gustavo Adolfo. Creo que es interesante si en algún momento hemos estudiado las escrituras. Es decir, obviamente, yo creo que es importante hablar de como de la realidad más allá de lo ideal, porque no sé si cada uno de nosotros ha estudiado la escritura en algún momento, tal vez ha mirado hacia atrás y dicho, uy, yo hice esto con toda la intención, habiendo orado, habiendo buscado, pero hoy me doy cuenta que tal vez el enfoque, cómo abordé el pasaje, las conclusiones que saqué no fueron las mejores. Y uno tiene que ser muy franco en eso. Y creo que si de pronto hemos hecho ese ejercicio alguna vez, creo que a eso apunta ese 30% del espíritu y 70% del predicador. Es decir, a la hora de decidir de qué forma, no, más de qué forma no, sino el contenido que en últimas pues viene de un proceso de estudio, cuánta información y qué información yo depuro tal vez de haber estudiado mucho. Hay un factor humano alto y por supuesto entendemos que aún con ese 70%, 30%, en el momento de predicar, el efecto del 100% es del espíritu y por eso puede tener algo de relevancia lo que nosotros digamos. Entonces sí creo que lo que decía mi hermano Camilo es bueno que en este proceso, que es la intención también de enseñar a estudiar las escrituras, podamos tener muy claro que somos muy responsables de lo que Ujú. hacemos a la hora de estudiarlas y enseñarlas. Amén, hermano, gracias. Sí, creo que en el fondo la palabra clave de lo que quería transmitir con esa conexión es precisamente la responsabilidad, que el predicador, el maestro, debe ser consciente de lo que termina diciendo, no puede fácilmente decir, eso fue lo que el Espíritu me dio. De hecho, terminamos hace 15 días un poco con una reflexión al respecto, ¿no? De que en esa conjugación siempre compleja y no completamente discernible por la limitada mente humana, entre la obra de Dios y la obra del hombre. Para el hombre muchas veces es fácil como desligarse de la responsabilidad, es decir, yo me voy a parar allá y el Espíritu me va a guiar. Y lo que dije fue lo que el Espíritu me guió. Dios en su sabiduría permitió que yo dijera eso. Y es cierto que la sabiduría de Dios está detrás de todas las cosas, pero la sabiduría de Dios nunca compite, o mejor, sí, no deniega la responsabilidad humana. Entonces, en ese sentido, hablándole a futuros predicadores, me parecía importante recalcar que lo que uno presente tiene que sentirse responsable de eso y por supuesto anhela sentirse responsable habiendo sido guiado por el Señor y, y claro, digamos un escenario cada vez más ideal es que yo procuro que en lo que presento la inmensa obvia mayoría de las cosas son pensamientos evidentemente directamente sacados de las escrituras y mis comentarios, mis adiciones, mi forma de conectar y articular los elementos, los pasajes que yo presenté en la predicación. Bueno, es un trabajo que Dios nos concede y es un gran privilegio, pero esperaría uno que el contenido desde el punto de vista bíblico sea 100% emanado de las escrituras. Pero claro, es muy difícil, casi inexistente la probabilidad de ver una predicación donde alguien se pare al frente a solo leer las escrituras. En ese caso se podría decir que de pronto fue 95% el Espíritu Santo y 5% él cuando dije simplemente voy a leer las escrituras y ya. Entonces, bueno, ahí definitivamente hay espacio para la polémica, también en el otro, porque entonces todos los que conectaron B con 4
conectaron entonces, a ver cómo fue esto, A con 2. Entonces allí la idea es que la percepción depende mayormente del espíritu o del predicador. Entonces, pues a mi parecer hubo más inclinación a pensar que la percepción depende más del predicador que del espíritu. Entonces no sé si alguien nos quiere explicar un poco por qué conectó así. Mi propuesta era que dependía más del espíritu que del predicador, pero muchos pensaron al revés. Entonces, ¿quién nos quiere explicar, por favor? Bueno, ¿Alguien se conectó B con 4? bueno, vuelvo a decir yo. La misma, bueno, en cuanto a la percepción, tú nos comentabas que era más o menos la percepción del público, por así decirlo, cómo recibe la información. Yo lo conecté de esta manera, dándole más porcentaje al predicador. Esto más o menos ligándolo al estilo con el cual el predicador lo hace. Entonces, la forma en que lo habla, en que lo transmite, cómo lo hace, pues depende si el mensaje lo dice con palabras muy complicadas, por ejemplo, pues la percepción de el que escucha va a cambiar. O si lo dice quién sabe cómo, la percepción del que lo escucha puede cambiar dependiendo de cómo el predicador lo diga. Por eso elegí B con 4. Ok, bien. Entonces, eh, en ese caso, tú, sí, claro, tú estás haciendo énfasis en que hay una interacción entre humano con otros humanos y pues el predicador es responsable de alguna forma de lo que espera que perciban las personas que lo están escuchando, como sus pares, digamos. Y sí, definitivamente eso es algo que es importante también, que el predicador en ese proceso de ser diligente con su responsabilidad considere que debe hacer lo posible para que los demás se sientan como a él le gusta sentirse cuando es expuesto a las escrituras. Ante todo, que sea una enseñanza sana escrituralmente, pero ojalá si es una enseñanza, digamos, preparada con consideración, preparada con esfuerzo, preparada con claridad, preparada pues con diligencia, que es una palabra que vamos a repetir varias veces el día de hoy. Entonces, en ese sentido, sí me parece útil conectar la percepción con una responsabilidad mayor por parte del predicador. A ver, hijo mío, Mateo, cuéntanos que tú también conectaste B con 4. Sí, yo conecté con 4 y me dicen si estoy mal, pero bueno, les voy a decir más o menos por qué lo hice. Y es porque, por lo que es la percepción, bueno, el mensaje es uno solo, ¿cierto? Y ya depende es más del que lo transmite, cómo lo haga, cómo lo se haga entender y cómo lo enseñe, ¿no? Por eso pensaría más que es más por parte del predicador, pero bueno, ahí es un poco confuso también porque el espíritu al fin y al cabo puede llevar al predicador a decir lo que pues sí, lo que enseña. Entonces es un poco confuso ahí, pero entonces sí está por el lado de que el mensaje es uno solo y el predicador es el que se encarga de transmitirlo, aunque ahí entra en juego también que el espíritu es el que como que lo inspira, lo mueve, ¿sí me hago entender? Bien. Sí, y los matices de un mismo pasaje, por ejemplo, dos, tres predicadores pueden predicar exactamente el mismo pasaje con la misma intención, pero probablemente la audiencia no va a recibir de la misma manera los tres mensajes. Y estoy de acuerdo contigo, no es sencillo poner un número allí. Adrián, Gracias. Yo estaba pensando dos cosas, es que cuando uno de pronto va a otras iglesias donde la doctrina no es muy sana y se percata de que evidentemente quien está en el púlpito es una persona que tiene una oratoria muy buena, tiene una habilidad, una capacidad argumentativa notable, pues eh, es evidente que tiene la responsabilidad de, de transmitir un mensaje que a veces no sea 100% guiado por el espíritu. Entonces, esto en el tema de la percepción
influye desde el punto de vista de que la audiencia, si bien es, bueno, depende de la iglesia, depende de la audiencia, se puede dejar llevar a veces por una buena oratoria y también necesita el espíritu para discernir si esa oratoria está conforme a las escrituras o no. Y en ese sentido, desde la capacidad humana, tiene más porcentaje, más responsabilidad el predicador de dar un mensaje que sea de acuerdo a las escrituras o tergiversado, como es en estas iglesias donde la doctrina no sana. Pero ese 30% es una responsabilidad del Espíritu Santo que mora en la audiencia para discernir si lo que está diciendo el predicador es algo de sana doctrina o no. Ujú. De acuerdo, también estoy de acuerdo en lo que has dicho. Entonces, sí, lo que era B y A con 2 y 4, hay mucho espacio para debate. Fácil entender que el efecto y el impacto espiritual dependen completamente de Dios. Y la otra en que estuvimos de acuerdo es que la estética y la forma en que se presenta depende completamente de la persona. Es decir, finalmente el producto que se entrega, la forma en que se entrega, incluyendo toda su preparación, en últimas depende primordialmente del individuo. Claro, nadie actúa fuera de la voluntad de Dios, pero queremos llamar la atención que lo que se presenta en últimas, el predicador debe asumir la responsabilidad de eso en cuanto a la forma en que quiere, digamos, facilitarle a los hermanos de la audiencia entender el mensaje. Ok, conclusión de esto igual es que no es posible separar el trabajo de Dios del trabajo del hombre en el ejercicio y por lo tanto entonces necesitamos ser sabios entendiendo la adecuada articulación en el proceso de enseñar las escrituras. Bueno, entonces vamos aquí a hablar de lo esencial, lo importante y lo útil. Tres cosas en las que quisiera llamar la atención en el proceso de estudiar las escrituras y eventualmente de transmitirlas. Lo esencial. Lo esencial es que el estudiante, el maestro de las escrituras, esté convencido de que todo es del Señor, por el Señor y para el Señor. Eso es absolutamente importante, que cualquier persona que con sinceridad, con una actitud verdaderamente espiritual, se sienta o se arrodilla o se acuesta a estudiar las escrituras, lo haga convencido de que todo proviene del Señor, todo es para el Señor y todo es por medio del Señor. Que el texto bíblico al cual nosotros nos estamos allegando con debida sed y con debida reverencia, proviene del Señor, será entendible y aplicable y tendrá fruto al ser entendido y aplicado por la obra del Señor y finalmente redunda en la gloria del Señor, tanto el entendimiento y la aplicación en la vida de uno como lo que eventualmente uno de eso le pueda enseñar a otras personas. Entonces, dos pasajes para que alguien, bueno, dos hermanos nos ayuden leyendo rápidamente. Romanos 11, del 33 al 36, 1, y el otro Juan 15, del 1 al 5. Bueno, Arián, gracias. Vamos con Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, pues tratar de resumir en pocas frases lo que este pasaje dice. Esto es un pasaje colosal en cuanto a sus implicaciones, pero por supuesto aquí queremos hacer énfasis en que así no haya nada más, lo importante en el estudio bíblico es que una persona entienda la grandeza de Dios y por lo tanto la grandeza de su revelación y con la debida actitud se acerque a esa revelación escrita en el texto bíblico, dada en el texto bíblico, y con esa actitud humilde entienda que no llega allí como a, bueno, de ninguna forma aconsejar a Dios, pero en últimas tampoco puede entender completamente a Dios, y eso es una actitud un poco de niño, ¿no? Tiene que ver con lo que el Señor Jesús decía, que uno nunca puede perder la actitud de niño delante del Señor, la actitud de niño en el sentido de la sencillez y de la claridad de la incompetencia de uno. Entonces,
pues siempre que un niño, especialmente entre más pequeño, mejor está cerca a su papá, sabe que su papá es más fuerte, sabe que su papá es más grande, sabe que su papá sabe más, todo ese tipo de cosas. Esa es la actitud que nosotros nunca podemos perder delante del Señor, delante de su revelación, delante de su palabra, y eso es absolutamente esencial. Si nosotros nos acercamos a las escrituras con una actitud arrogante, prepotente, pues de ahí en adelante ya no hay nada, ningún provecho que el proceso pueda producir. Bueno, al menos desde lo que es la responsabilidad humana. Sabemos que ha habido personas, ha habido testimonios, historias de personas que llegaron al texto bíblico para rebatirlo, para demostrar que era un gran engaño, y el Espíritu de Dios tuvo la capacidad de convertirlos. Esas son historias asombrosas que las hay, pero en general cuando nos animamos unos a otros a estudiar la Biblia, si hay algo esencial es reconocer que es un proceso espiritual delante de un Dios insondable. ¿Y quién quiere leer Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, por favor? Gracias, Gustavo. Gustavo Adolfo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, aquí el énfasis, pues no en contraste con lo anterior, sino, digamos, un poco desde el punto de vista del fruto. Eh, Queremos estudiar las escrituras para que eso produzca fruto en nuestra vida. Queremos estudiar y enseñar las escrituras para que eso produzca fruto en la vida de aquellos a los que servimos. Pero eso es imposible si no estamos en Él, si no estamos estrecha y profundamente conectados al Señor, si no estamos en una comunión íntima, fluida, genuina con el Señor. Entonces no vamos a ver fruto en nuestra vida, no vamos a ver fruto en la vida de aquellos con los cuales compartimos, porque esto es un trabajo ante todo espiritual. Eso es lo esencial, eso es por lo que todo estudiante y maestro de las escrituras tiene que arrancar. Después entonces tenemos lo importante, algo digamos en jerarquía, no tan esencial como lo que acabamos de decir, pero de todas formas muy importante, que ya como seres humanos responsables consideramos en el proceso de estudiar las escrituras. Entonces es necesario que el estudiante o maestro de las escrituras, en sincera dependencia del Señor, aquí me faltó, permanezca en sincera dependencia del Señor y cumpla su labor diligentemente. Entonces aquí ya empezamos a combinar la convicción espiritual con la actitud humana. Es necesario estar dependiente del Señor, y esa dependencia del Señor, entre otras cosas, se manifiesta en la diligencia con la cual se cumple la labor de estudiar, la labor de preparar, la labor de compartir las escrituras. Entonces, 3 pasajes de Josué, para que por favor alguien nos ayude leyéndolos todos en el mismo libro, porque tenemos fresco de hace no muchas semanas haber estudiado Josué, que es un libro donde se encarna muy claramente esta conjugación de la obra de Dios y la obra del hombre que depende de Dios. Bueno, mi hermano Gustavo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y nos ayuda con nosotros 2 de una vez ahí, hermano, ya que está en el mismo libro. Claro que sí. 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Amén. Y el 23:11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Bien, hermano, gracias. Entonces, aquí hay un énfasis en la palabra esfuerzo, en la palabra diligencia, porque sin duda
no hay sinceridad cuando la persona no reconoce que delante del Señor necesita ser diligente para hacer la obra del Señor, y hacer la obra del Señor empieza por entender y conocer al Señor, y con base en lo que entiende y conoce del Señor, comparte de ese Dios al cual cada día conoce más íntimamente. Entonces, eso es importante. Es esencial saber que dependemos de Dios y que la obra finalmente es de Dios, pero es muy importante también, sumado a lo anterior, no en contraste, no en contradicción, sino sumado a lo anterior, es muy importante que la persona ante ese Dios grandioso, del cual sabe que depende de todas las cosas, sea diligente y tenga una actitud genuinamente esforzada. Bueno, y entonces, ya teniendo claro lo esencial y teniendo claro lo importante, entonces vamos a lo útil. Entonces, lo útil es que el estudiante y maestro de las Escrituras, bajo la guía del Señor, aproveche tantos recursos de estudio bíblico confiables como sea posible. Entonces, aquí ya vamos a hacer énfasis específicamente como en el ejercicio ya operativo de buscar elementos dentro de nuestra realidad humana que nos ayuden en el proceso de conocer las Escrituras y compartir las Escrituras. Entonces, alguien que nos ayude, por favor, con Proverbios 12:27 y otro que nos ayude con Jueces 6 del 7 al 12. Entonces, mi hermano Rodolfo. Sí, mi hermano Hans. Proverbios. Sí, señor, Proverbios 12:27. Y dice la palabra, el indolente ni aún, el indolente ni aún asará lo que se ha casado, pero a ver preciso del hombre es la diligencia. Bien. Entonces, un contraste entre el perezoso y el diligente. ¿Y quién tiene Jueces capítulo 6, 7 al 12? Gracias, Josué. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Bien, hermano, muchas gracias. Entonces, cuando los israelitas clamaron para que el Señor los librara, ¿a quién escogió el Señor? Escogió a Gedeón, del cual se dice, bueno, en la versión que leyó Josué, que era un guerrero valiente, en Reina Valera dice que era un hombre esforzado. Entonces, es útil reconocer el valor de lo que Dios puede hacer a través del esfuerzo, de la diligencia que nosotros ponemos en utilizar los recursos. Bueno, en el caso de Gedeón era un hombre prudente, era un hombre inteligente, era un hombre que terminó siendo un estratega militar muy interesante. Y el asunto es que Dios lo llamó porque le plació escoger y decir que este era un instrumento esforzado. Entonces, arrancamos por el principio. Todas las cosas son de Dios y nunca vamos a reclamar mérito y nunca vamos a reclamar, digamos, gloria de las cosas que el Señor nos permite hacer, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas y serán posibles únicamente por el poder de su Espíritu actuando en nosotros. A eso le sumamos como algo muy importante reconocer que si precisamente creemos que su Espíritu está en nosotros, entonces nosotros necesariamente con diligencia y con esfuerzo llevamos a cabo la obra del Señor, pero dependiendo de Él. Y entonces eso nos lleva al aspecto más práctico en el cual nosotros queremos ser tenidos delante de Dios como personas esforzadas y diligentes que usan debidamente los recursos que Dios pone a su alrededor. Porque precioso don del hombre es la diligencia delante del Señor.
Bueno, entonces, pensando en esas cosas, lo esencial, lo importante y lo útil, vamos a contemplar un ejemplo muy llamativo que hay en las escrituras acerca de alguien que estudiaba y enseñaba las escrituras. Es el ejemplo de Esdras. Entonces, alguien, por favor, ayúdenos buscando en el libro de Esdras y leyendo en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. A ver, un voluntario que lo tenga, por favor. Yo lo tengo. Listo, hermano. Dale. Esdras, capítulo 7, versículo 1. Ujú. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seranías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Selum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bien, hermano, muchas gracias. Entonces, ¿qué aprendemos de Esdras? Aprendemos de Esdras que era un hombre, primeramente, diligente en las escrituras. Él fue un maestro que Dios utilizó para con su pueblo en un momento muy, muy importante, digamos, de restauración dentro de la historia de Israel. Y a este hombre al cual Dios utilizó era un hombre que por supuesto conocía las escrituras que la mayoría del pueblo con el paso del tiempo había olvidado, había ignorado, había menospreciado. Pues en el corazón de este hombre no había ningún tipo de menosprecio por las escrituras, porque uno en qué es diligente, uno es diligente en las cosas que aprecia. Entonces, Esdras era un hombre que apreciaba las escrituras y por lo tanto era diligente en las escrituras y por lo tanto era un hombre digamos, en la adecuada condición para que Dios en su poder, para que Dios en su soberanía, para que Dios en su grandeza lo utilizara delante de los demás israelitas. La otra cosa que vemos de Esdras es que era una persona que tenía el Espíritu del Señor y en la cual se manifestaba el Espíritu del Señor. Nosotros lo vemos allí en el texto que leímos. A ver, tengo tantas ventanas abiertas. Aquí están. Entonces dice que la mano de Dios estaba sobre Esdras, es decir, había una comunión cercana entre Dios y Esdras, había un respaldo de parte de Dios para con Esdras. Si nosotros leemos adelante el versículo 25 en ese mismo capítulo de allí de Esdras, capítulo 7, dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Eso lo dijo el rey de Siria. Entonces, aún un hombre pagano podía ver la sabiduría de Dios en este siervo llamado Esdras, de manera que era evidente que el Espíritu de Dios estaba en él y se manifestaba a través de él. A ver, Adrián pregunta qué significa escriba del, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa escriba de la ley de Moisés? Bueno, fundamentalmente un escriba era el equivalente a un abogado de hoy en día. Pero en aquel entonces la ley que utilizaban, que estudiaban estos abogados era la ley de Dios. Eran personas versadas en la ley de Dios, eran personas que conocían
a profundidad y a detalle el texto de la ley de Moisés. Y lo llamaban escriba porque en aquel entonces escribir era un gran privilegio y era una gran habilidad. Esto del alfabetismo universal es una cosa supremamente moderna. Cuando vamos hacia atrás en los siglos, era una élite pequeña la que era capaz de leer y sobre todo de escribir. Y escribir estaba asociado con haber estudiado y haber sido formado. Y lo que estudiaban, digamos, la enciclopedia y la fuente de conocimiento erudito era la ley de Moisés. Entonces eso era lo que quería decir. Era un hombre que trabajaba como parte de su ministerio y de su vocación y llamado, porque era descendiente de Aarón, conociendo las escrituras, estudiando las escrituras, quizás copiando las escrituras y enseñando las escrituras. Bueno, entonces era un hombre diligente en las escrituras que conocía muy bien por esa diligencia. Era un hombre lleno del Espíritu del Señor, en el cual aún los paganos veían la obra del Señor. Y era un hombre que tenía un corazón dispuesto para el Señor. Entonces, vemos allí también esa conjugación de cosas. El Espíritu de Dios estaba con él y el corazón de él estaba dispuesto para el Señor. Y por causa de eso, había un amor por las Escrituras y había un conocimiento de las Escrituras, había una experticia, incluso si se quiere, una erudición en las Escrituras. Entonces, Esdras es un excelente ejemplo para cada uno de nosotros como estudiante de las Escrituras y como potencial maestro de las Sagradas Escrituras. Bueno, y entonces, para terminar, quería mencionarles algo acerca de esta última parte, los cuatro actores, el Espíritu de Dios, el texto bíblico, que es la manifestación segura y detallada de la voluntad de Dios a través de su Espíritu, el estudiante bíblico y potencial maestro, y los recursos extrabíblicos que nos ayudan a estudiar las Escrituras. Entonces, hoy en día hay una serie de recursos pues que son una gran bendición, porque por un lado pues tenemos la desventaja histórica de estar muy lejos en el tiempo de la fuente original del texto que Dios reveló, pero por otro lado estamos en una era donde hay gran cantidad de información y donde la arqueología y donde la lingüística ha avanzado mucho, entonces también tenemos una gran cantidad de recursos que no nos permite tener excusas acerca de no ser conocedores de las escrituras. Entonces, cuando hablamos de diccionarios, podemos hablar tanto de diccionarios del idioma, en el cual primordialmente leemos, meditamos y enseñamos las escrituras. Es muy importante que nosotros manejemos también, como sea posible, el lenguaje en el cual de alguna forma Dios está comunicando intelectualmente con nosotros. La Biblia que leemos está escrita en un idioma y la Biblia que enseñamos está escrita en un idioma. Y entonces en la medida que conozcamos mejor ese idioma, pues vamos a poder hacer un mejor trabajo, tanto aprendiendo como enseñando. Y hay diccionarios bíblicos, entonces, digamos que en el mismo formato, en orden alfabético, viene una palabra y ahí le dice a uno qué es esa palabra, pero estos diccionarios bíblicos entonces están enfocados en términos bíblicos, que puede muchos de ellos no ser de uso cotidiano en nuestra vida dentro del español, pero que cuando uno va a las escrituras los encuentra allí y en la medida que entienda mejor qué quieren decir, entonces uno pues por supuesto va ganando en entendimiento. Otro recurso muy importante son las concordancias. Pues hace unos años uno utilizaba las concordancias de papel. Quería saber uno dónde aparecía cierta palabra, al menos, bueno, arranquemos por español. Entonces, estoy estudiando la palabra en español. Aquí encontré esta idea en torno a este verbo o a esta acción o esta característica, y yo de pronto quiero ver otros pasajes de las escrituras donde se diga eso, donde también Dios esté mencionando, enfatizando ese aspecto, esa característica, esa acción. Entonces uno tiene una concordancia que le permite saber en qué otras coordenadas del texto bíblico puede encontrar esa misma palabra. Y pues hay concordancias que también hacen el mismo trabajo, pero con las palabras del idioma original, sea el hebreo o el griego y eventualmente también el pedacito de arameo que tienen las escrituras. Entonces, ahora esos recursos ya se consiguen electrónicos y entre otras cosas son pues más baratos e incluso gratis pueden ser y más rápidos de utilizar, pero pues tampoco sobra tener en la biblioteca de pronto alguna concordancia de estas. Y lo que yo sí les puedo contar y recordar es que cuando
el Señor me concedió empezar a tener el privilegio de predicar, pues en ese tiempo no había básicamente internet y yo andaba con una concordancia de papel periódico al lado de la Biblia porque era supremamente útil, era supremamente benéfica, especialmente en el proceso de preparar estudios bíblicos, de preparar enseñanzas. Entonces, las concordancias son un buen recurso y ahora no hay excusa porque las tenemos ahí en el celular incluso. Hay comentarios bíblicos que son libros que han escrito hermanos en la fe. También hay comentarios que probablemente han sido escritos por personas que no son hermanos en la fe, teólogos liberales, pero por supuesto estamos hablando de aquellos comentarios que le pueden resultar a uno de utilidad, porque son por personas, escritos por personas que temían a Dios y de alguna forma estaban guiados por el Espíritu de Dios, pero no inspirados por el Espíritu de Dios, como Pablo cuando escribió una de sus epístolas. Entonces, estos son muy famosos, todos ellos también ya se consiguen en versión electrónica. Pues cuando uno va a empezar a prestarle atención a un comentario bíblico, no sobra preguntarle de pronto a alguien un poquito más experimentado si lo conoce y qué, qué impresión tiene de ese recurso, o hacerle algunos tests, de pronto algunos pasajes que uno entiende muy bien y que sabe que son claves para la ortodoxia de la fe cristiana, y uno entonces va y mira ese comentario que dice, y de pronto ahí de entrada puede darse cuenta que, uy, no, este es un comentario muy liberal, un comentario que ve las cosas desde un punto de vista que no es sano. Y por último, pues en Internet tenemos cada vez más recursos, páginas como logos.com, como eSword. El problema de este eSword que es muy bueno es que creo que no hay versión en español, pero uno en Google a veces puede poner la opción de traducir y eso le ayuda. No hay en español. ¿Sí? ¿Sí lo hay en español? Claro. Ah, bueno, súper, buena noticia. Está el Bible Gateway, que es probablemente el mejor que hay para consultar muchas versiones de la Biblia al tiempo y gratis. Y está este para ya revisar un poquito las concordancias de los idiomas originales y de pronto mezclar eso con un poquito de comentarios antiguos. Entonces, conclusión de toda esta reflexión el día de hoy, empezando desde la convicción del poder del Espíritu de Dios y que todo es de Él, por Él y para Él, hasta la posibilidad y de pronto la necesidad de utilizar buenos recursos bíblicos para cumplir con nuestro ministerio primeramente de aprender y ser edificados y después de poder enseñar y ser edificantes para otros, es que procuremos con diligencia ser obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad, como dice el versículo lema de nuestro estudio. Requiere diligencia proveniente de una convicción de que la obra del Señor es eterna y perfecta y somos muy privilegiados al ser partícipes de ella. Bueno, se ha terminado el tiempo. Hasta aquí era mi intervención el día de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario final. Bien, pues ya que no hay comentarios finales, pues solamente darle gracias al Señor por su palabra y de pronto algo que sí, pues ya que nadie lo hizo, quisiera comentar ya finalizando. Me parece muy importante las tres cosas que decías del ejemplo de Esdras. Muchas veces pareciera que hay una tensión o que tuviéramos que escoger como innecesariamente, o hay personas que dicen, no, yo tengo un corazón para el Señor, pero yo no necesito estudiar. Y la verdad es que es evidente que nosotros, para ser justamente así en 2 Timoteo 2:15, diligentes en poder predicar las escrituras, poder ser herramientas cada vez más afinadas en manos del Señor, pues necesitamos ser diligentes en su palabra, llenos del Espíritu y el corazón dispuesto. Es decir, hay una manifestación de un corazón dispuesto y es una búsqueda hasta insaciable, incansable. Entonces, eso. Bueno, pues mis hermanos, Camilo. Sí, sí, mis hermanos, qué pena. Solo una pequeña cosa con respecto a los recursos. Y es pues que son sencillamente para decir que son muy buenos pensando primero en nuestra propia naturaleza. Es decir, que
que es bueno recordar, que quería sencillamente añadir que es bueno recordar que no somos suficientes en nosotros mismos, ¿no? A veces ni siquiera con el mero uso del español, ¿no? O sea, uno a veces habla mal y, y usa las palabras mal. Y hablamos diferente entre países, entre regiones y todo eso, ¿no? Entonces los recursos son muy buenos precisamente porque nosotros no somos autosuficientes, aunque no pueden ser esenciales, ¿no? Porque creemos obviamente en la inspiración y en la iluminación, ¿no? O sea, que en el trabajo del Espíritu del Señor en nosotros. Y unido a eso, sencillamente hablar también de los recursos, por ejemplo, de los comentarios y eso también, pues que no son esenciales, obviamente, aunque sin embargo hacemos bien también en medida de lo posible, obviamente, acudir a ellos, obviamente sanos, como decía mi hermano, eh, precisamente por algo que leía una vez que decía este señor, bueno, ay, ¿cómo es que se llama? Spurgeon, Charles Spurgeon, ese, casi digo que el gordito que fumaba pipa, pero sí, él es Charles Spurgeon, eh, el príncipe de los predicadores, y él era unos discursos que él tiene escritos para estudiantes de predicación y todo eso, y él decía que no es que los usemos a cada rato y dependamos de sacar el significado de las escrituras a punta de comentarios, pero no podemos ignorarlos a punta de decir no los necesito y me bandeo solo y ya, porque de cierta manera tampoco podemos ignorar lo que de alguna manera el espíritu le ha enseñado a otros hombres del pasado. Es muy bueno entender eso, o sea, eso me ayudó a entender la función de los comentarios, ¿no? Que es de alguna manera lo que el espíritu en un contexto específico hace muchos años le enseñó a hombres del pasado, aunque no es la escritura, obviamente, ¿no? Pero no podemos ser tan orgullosos de decir que yo voy a escribir mi propio comentario, esa es la última revelación, es la última interpretación y la única, ¿no? Sí, sencillamente añadir eso, sí. Gracias. Yo tengo una pregunta. eh, ¿Hasta qué punto también es bueno utilizar recursos como, o más bien, de tipo antropológico, históricos? Por ejemplo, cuando uno está leyendo las escrituras y, y a veces es bueno buscar, investigar cómo era el contexto en el cual fue escrito algo, el momento histórico, cosas que puedan resultar de un carácter más contextuales, desde el punto de vista antropológico, sociológico incluso. Bueno, una respuesta no muy extensa sería que pueden ser útiles y a la vez pueden ser peligrosos. Todo depende de la fuente y todo depende, digamos, del nivel de madurez de la persona que está haciendo el estudio. Reconocemos que muchas personas muy eruditas en temas, por ejemplo, antropológicos, son personas también muy militantes en contra de la autoridad de las escrituras. Entonces, al leerlos, sin duda habrá información pragmática, útil, y también va a haber un montón de interpretación de por medio que pues es engañosa, en pocas palabras es engañosa. Entonces, es potencialmente útil si se hace con el debido cuidado y la recomendación siempre es si encuentra esa misma información de una vertiente cristiana, pues se ahorra el problema de tener que lidiar y estar escarbando tanto, esto que dijo es basura, esto que dijo puede ser cierto, porque para eso otros hermanos también muy eruditos con sus doctorados y sus postdoctorados en seminarios y esas cosas, han hecho ese tipo de trabajos. Pero pues no descarto, yo en particular uso también diferentes materiales, por ejemplo Wikipedia. Wikipedia es un material terriblemente liberal, pero lo uso mucho en algunas cosas. Entonces hay que nunca perder la prevención y la prudencia, pero tampoco se puede decir que no hay por qué leer, porque pues uno todo el tiempo está expuesto a basura y uno tiene que ser capaz de escuchar la basura y saber qué es basura.